Bueno, mira, sí, es lo siguiente. Como bien dijo Arnovis, el tema de la constitución política del 91, como que no se presentó ningún campesino o una persona que tuviera la afinidad con nosotros para que defendiera también el reconocimiento que debe tener el campesino como sujeto de derecho, el cual le permitiría hoy en día tener sus propios territorios sin tantos problemas, ¿cierto? Entonces, cuando dividieron indígenas, afrodescendientes, y otros, a nosotros nos dejaron así como él y otros, ahí nos dejaron en el aire. Sin embargo, cuando se abrió la ventanita con la ley 160 para que se nos reconociera, pues, pues que se nos reconociera no, sino que se dieran cuenta de que sí hay otro tipo de población que quizás es la más importante sin demeritar a las etnias, ¿verdad? Entonces, uno empieza desde ahí a hacer un ejercicio de pensarnos cómo el nefasto Estado en cabeza de los gobiernos de turno se han dado la tarea de ir minimizando una fuerza política como la del campesinado, porque si se dan cuenta los 70, la fuerza política que mandaba la parada, como lo decimos los costeños, eran precisamente los campesinos agrupados o recogidos en la NUC, en la Asociación de Usuarios Campesinos, que fueron capaces de hacer unas 820 tomas de tierra en un solo día, y eso les dio miedo, y había que dividirlos de alguna forma. ¿Qué pasa cuando nosotros en el Caribe, como decía Novis también, aquí en Montes de María nos estamos dando la pela por que se den, por ejemplo, un tipo de consulta previa, con una consulta previa que nunca se ha dado en ninguna parte del territorio colombiano, yo creo que en Latinoamérica tampoco, donde los campesinos le expliquemos la figura de zona de reserva campesina, porque también lo dijo Arnovis, hay gente del Centro Democrático específicamente diciendo, vea, esa zona de reserva campesina, esos campesinos que son de un hueco de guerrillos que todavía están por ahí, lo que están buscando es quitarle los territorios que los indígenas o los afrodescendientes se merecen, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es indisponerlos a los unos con los otros. Entonces nosotros dijimos, no es cierto, y nosotros estamos buscando formas de diálogos y acercamientos. Y nosotros dijimos, bueno, si nos toca hacer una consulta previa, hagamos primero unas mesas de trabajo donde se establezca de qué forma vamos a hacer nosotros esa consulta previa, porque aparte de explicar, también tendremos que dar la razón y la noticia de que no va a haber una compensación económica como están acostumbrados los indígenas o los afrodescendientes cuando dan el sí para un proyecto X o un proyecto Y. Entonces, nosotros estamos ahí como pensándolas, ya hemos hablado de territorios interétnicos, interculturales, con la presencia de campesinos y campesinas, porque buscando esas prebendas que les da el Estado, el gobierno, por ser indígenas, campesinos o de cualquier etnia, y coloco prebendas en comillas, es que muchos campesinos de los que estaban inclusive en nuestras organizaciones hoy día se están identificando como indígenas, porque esa prebenda, y vuelvo y la digo, en comillas, le permite que su hijo vaya y no tenga que estar obligado a pagar un servicio militar, por ejemplo, ¿sí? No los deja, por ejemplo, que tengan un tipo tienen una matrícula de alguna manera con unas facilidades que no tienen los hijos de los campesinos, que no nos identificamos ni como indígenas, ni como afrodescendientes, ni de ninguna etnia. Entonces, se están pasando campesinos, pero justamente buscando ese tipo de beneficios, por decirlo de alguna forma, ese beneficio al cual le abrió la ventana aquella constitución cuando dijeron que los campesinos no estaban ahí entre las mayorías. Es así como hoy por hoy nosotros todavía seguimos pensando en Montes de María y en Caribe, porque también en Perijá tenemos un lío, por hablarlo de alguna manera, con los indígenas yumpas. Estos allá, por lo menos allá, la mayoría de los campesinos son colonos y han hecho su ejercicio de zonas de reserva campesina por muchos años, por muchos años. Y ahora los indígenas están pidiendo la territorialidad y ellos se caracterizan por ser cazadores. Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos en sus corrales tienen 2, 3 vacas, 10 ovejas o 10 carneros
Y el indígena coge una flecha, mata una vaca, la saca del corral y dice, esa vaca es mía porque yo soy un indígena que tiene la necesidad, esas vacas están en mi territorio y yo me la tengo que llevar porque yo soy un indígena cazador. Entonces, eso genera un conflicto entre todas y todos. Realmente nadie le gusta, después de tener una economía que va cada día esforzadamente consolidando y llegue otro porque sí tiene el reconocimiento y haga este tipo de acción. ¿Vieron? Entonces, uno se pone a pensar cómo en los tiempos realmente no nos han favorecido a nosotros. Y nosotros estamos luchando porque se dé el reconocimiento del campesino como sujeto social de derechos. ¿Sí? Es un derecho que hemos ganado, hemos puesto muertos todos los que quieran. Sí, es un derecho adquirido a precio de sangre. Entonces, esas son las cosas y en los territorios no nos vivimos. Hay otros territorios en los que han llegado a pasar acciones mayores, ¿sí? Un conflicto entre indígenas y campesinos o entre afrodescendientes y campesinos precisamente en la lucha de la tierra. Y voy a terminar con esto y es por un ejemplo que les doy. Cuando en María la Baja, que es uno de los municipios de Montes de María, llegó el megaproyecto de la siembra de la palma, no le preguntaron a nadie si podían sembrar unas 18,000 hectáreas en palma, a ninguno. Y nosotros hoy día estamos diciendo, queremos hacer una propuesta de zona de reserva campesina. Tenemos una propuesta de zona de reserva campesina que sirve para blindar el territorio y nos están diciendo hay que consultar y qué tenemos, con qué nos van a compensar a nosotros. Cuando realmente es algo insólito. Hemos vivido milenariamente indígenas, afrodescendientes y campesinos. Y si aquí en el patio de mi casa van a cobar un pozo petrolero, le preguntan al vecino que vive a 3 calles si bien es cierto que pueden hacerlo. Él dice que sí, aquí viene y hacenlo todo y yo me tengo que ir nuevamente en el desplazamiento del que hablaba Paola, que por los 100 siempre nos hemos tenido que ir desplazando, siempre nos hemos tenido que ir haciendo un lado campesinos para que el desarrollo, yo lo coloco en comillas también, pueda darse.